Señor, gracias, amado Cordero. Tú eres digno, tú eres hermoso, tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno, Señor, para con nosotros, mi Dios, en todo este tiempo. Padre, has mostrado tu misericordia, Padre. Has mostrado tu amor y tu misericordia, Señor, y te damos las gracias. No nos queda otra cosa más que hacer, Dios, que darte gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre. Tú has sido bueno, Espíritu Santo, tú has sido bueno, Jesús. Te adoramos, mi Dios, te adoramos, te adoramos. Qué bueno que vino a la iglesia en esta tarde. Qué bueno, hermano, que está congregándose, ¿verdad? Ahí a través de la transmisión. Amén. Sigo motivando a los hermanos de la iglesia, ¿verdad?, a asistir al templo. No hay nada mejor que estar juntos, ¿verdad? Como decía el salmista, juntos en armonía, ¿verdad? Aquí en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero si a usted se le es imposible y nos sigue a través de la transmisión, le damos gracias por acompañarnos y qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy. Sí. El día de hoy, hermanos, quisiera compartirles, ¿verdad? Una palabra que se encuentra ahí en Colosenses capítulo 1. Sí, voy a pedir que me acompañe. Colosenses 1, versículo 27 al 29. Qué bonito calor está haciendo el día de hoy, ¿verdad que sí? Aquí sacamos impurezas, hermanos, a través del sudor, ¿verdad? Y es una manera del Señor de cuidar de nosotros a través del calorcito, a través del sudor, ¿verdad? Que limpia también nuestros cuerpos, ¿verdad? Nos desintoxicamos también de esta manera. Y Dios, fíjese, aún en esto tiene cuidado de nosotros. Ya está ahí Colosenses capítulo 1, versículo 27 al 29. Sí, dice de la siguiente manera, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, dice ahí, entre los gentiles, que es Cristo, en vosotros la esperanza de gloria, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñándonos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, dice. Versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol. Sí, el título de este mensaje, ¿verdad?, es Vive tu potencial. Amén. Los hermanos que están conectados aquí en la parte de abajo van a mirar una imagen que era la imagen que teníamos al inicio de esta transmisión, ¿verdad? Está un hombre parado, un alpinista parado sobre una roca ahí, sobre la montaña, ¿verdad? Que parece, ¿verdad?, tuvo la victoria de conquistar esa montaña y poder llegar a alcanzar su potencial. Sí, entonces usted puede visualizarlo, a ese hombre parado ahí, sí, ¿verdad? Por ahí están conectados los hermanos, ¿verdad? Pueden mirar esa imagen aquí. Dios quiere que usted y yo vivamos de esa manera. Sí, Dios quiere que vivamos nuestro potencial. Amén. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, te adoramos. Te adoramos, Señor, porque tú eres el calor que recorre, Señor, nuestro interior. Señor, el sol nos da calor, Señor, en nuestro exterior, pero tú, Espíritu Santo, das calor a nuestro interior, y nuestro interior, Señor, se siente bendecido, porque tú estás aquí, Dios, y podemos sentirte, papá. Podemos sentir tu hermosa presencia, Señor, y no nos queda más que decir gracias. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque a pesar de las circunstancias, tú permaneces fiel, Señor, y te mueves en nuestra vida, Dios. Queremos ver tu gloria, Señor, a través de tu palabra, Padre. Pedimos, Espíritu Santo, que vengas, Señor, y cambies nuestra mente, cambies nuestro pensamiento en estos momentos.
Si alguno teníamos cualquier otro pensamiento, Señor, en este tiempo que hemos dedicado, Señor, para ti, cambia nuestro pensamiento, Señor, por el pensamiento que nace en tu palabra, Señor, y podamos ser ministrados a través de ella. Podamos sentir, Señor Dios, esa transformación que tú quieres hacer en nosotros, Dios, a través de tu palabra. Y podamos ser, Señor, transformados a través de la renovación de nuestras mentes, de nuestro entendimiento, como declaras, Señor, a través del apóstol Pablo. Dios, ministra nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a poder alcanzar el propósito, Señor, en esta tarde, Señor, de hermoso plan que tú tienes para la vida de todo aquel que te cree. Y esto es vivir en nuestro potencial, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede ocupar su lugar los hermanos que están aquí. Amén. Continúa, Dylan, por favor, ahí, ¿verdad? Con la música, como que ya, ¿verdad? Me ayuda a poder seguir adorando en mi espíritu y en mi alma, no sé usted, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que al escuchar la frase de vivir tu potencial o nuestro potencial, yo creo que esto tiene un fuerte impacto en nuestra mente, ¿verdad? Y esto porque yo creo que si usted y yo pensamos en nuestro potencial, ¿sí? Pensamos en vivir nuestro potencial, yo creo que nuestra mente se echa a volar, ¿sí? Pensamos en potencial y pensamos en cosas grandes, ¿sí o no? Pensamos, hermanos, en potencial, en vivir tu potencial y vivir nuestro potencial, y pensamos en cosas, hermanos, que podemos alcanzar, que quizás en nuestras limitaciones, ¿verdad? De nuestro tiempo, quizás o de nuestro estado en este momento, ¿verdad? No se nos ha dado, pero pensamos en el potencial y decimos, bueno, yo creo que se amplía el panorama, ¿sí? De todo lo que podemos lograr si tan solo tuviéramos un claro entendimiento de cómo vivir nuestro potencial. Quizás si fuera un potencial, ¿verdad?, para las finanzas, ¿verdad?, en la economía, no tendríamos que estar tan estresados, ¿verdad?, con los biles, los gastos cotidianos. Quizás tendríamos el poder para alcanzar el sueño americano, ¿verdad?, los que vivimos de este lado, y más allá aún, alcanzar todos nuestros sueños, metas y quizás deseos en la vida. Si pensáramos en un potencial intelectual, quizás seríamos los científicos más admirados del planeta, porque encontramos la vacuna contra el COVID-19. ¿Y qué tal un potencial físico? Seríamos el atleta medallista, ¿verdad? Quizás reconocido con solo medallas de oro en competencias como los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Hasta quizás en este tiempo, ¿verdad?, algunos sueñan cuando piensan en su potencial con algo mágico quizás o especial, ¿sí? Como ser un superatleta o un superhéroe, ¿sí? Mentes brillantes, cosas especiales, cuando pensamos en nuestro potencial. Pero algo hermoso, hermanos, que nos enseña la Biblia es que usted y yo, como hijos de Dios, y esto, hermanos, es algo tan importante para el que cree en Jesús, ¿sí? Que usted y yo, como hijos de Dios, estamos dotados, hermanos, de lo necesario para desarrollar nuestro potencial a través de una potencia o un poder especial, ¿sí?, que viene de Dios. Ustedes y yo, hermanos, tenemos el poder para hacerlo, para alcanzar nuestro potencial. Eso es lo que nos enseña la Escritura, y precisamente estos versículos que leemos, hermanos, ahí en Colosenses capítulo 1, nos hablan de esta verdad tan importante, ¿sí? Quizás usted y yo no seamos las mentes más brillantes del planeta, o no poseamos lo que quisiéramos, ¿verdad?, en lo que es la economía, pero sí tenemos, hermanos, el poder
tenemos, hermanos, Dios nos ha dotado, le decía, de este poder especial, del potencial para desarrollar nuestra vida, ¿verdad? En el ser que Dios creó y que Dios pensó, ¿verdad? Que usted y yo fuéramos desde el principio. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Y algo hermoso que dice este versículo, el versículo 27, que Dios nos ha dado, hermanos, a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, dice ahí. ¿Sí? Mira una vez más, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, usted y yo los gentiles, que es Cristo, dice ahí, en vosotros, que dice, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y yo creo, hermanos, que la fe cristiana precisamente se ha establecido o se ha basado en este misterio. Y por el cumplimiento de las profecías, hermanos, nos damos cuenta que ya en nuestros tiempos este es un misterio que se ha dado a conocer casi en todo el mundo. Amén. Quizás cuando el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos?, escribió esta hermosa verdad, todavía había mucho terreno que cubrir en cuanto a este misterio. Pero hoy en día, en nuestros tiempos, por todo, hermanos, lo que se ha dado, la semana pasada hablábamos un poco acerca de los avances tecnológicos, por todo lo que está sucediendo en nuestros tiempos, estamos seguros que casi, hermanos, este misterio ha sido conocido en casi todo el mundo. Y le voy a decir que solo sigue siendo un misterio para los que quieren vivir en las tinieblas de sus mentes y corazón. Pero ya no es un misterio para la mayoría del mundo. Amén. Que Cristo, hermanos, vive. Que Cristo es poderoso. ¿Y sabe qué? Le voy a dar la revelación de lo que está hablando la Escritura. ¿Sí? Fíjese. Este misterio, hermanos, que menciona el apóstol Pablo, habla de que el Dios que usted y yo conocemos, en el que creemos, hermanos, creó los cielos y la tierra, Génesis 1. Que el Dios que usted y yo conocemos, hermanos, y en el que creemos, partió el mar Rojo en dos para que pudiera pasar su pueblo en seco cuando fue perseguido, Éxodo 14:21. Que el Dios en el que usted y yo creemos hizo descender pan y carne del cielo para alimentar a más de 2 millones de personas en el desierto, Éxodo 16:13. Que el Dios en el que usted y yo creemos detuvo la lluvia del cielo durante 3 años, porque así había dicho Elías, su profeta, que sucedería, Primera de Reyes 17:1. Que el Dios que usted y yo creemos, hermanos, hizo descender fuego del cielo que consumiera el holocausto que Elías había preparado, avergonzando así a los profetas de Baal, Primera de Reyes 18:38. Este misterio es que el Dios que usted y yo creemos, hermanos, libró a Sadrach, a Mesach y a Abednego de ser quemados en un gran horno de fuego por no haberse querido inclinar a un ídolo, la impotente estatua de Nabucodonosor, Daniel 3, 16, 18. Este misterio es que el Dios, hermanos, que usted y yo creemos, libró a Daniel del foso de los leones, Daniel 6, 18. Nuestro Dios levantó de los muertos a Lázaro, Juan 11. Nuestro Dios hizo caminar a Pedro sobre el mar, Mateo 14, 22 al 33. Nuestro Dios alimentó a 5,000 hombres con solo 5 panes y 2 peces, Marcos 6, 41 al 44. Nuestro Dios fue a morir en una cruz por nuestros pecados para darnos salud y salvación, pero también se levantó a sí mismo de entre los muertos después de haber
haber sido cruelmente asesinado. Mateo 28, que nuestro Dios, hermanos, después de resucitado, le dio autoridad a Pablo, a Pedro y a sus discípulos sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Les dio autoridad para ser más que vencedores en él. Mateo 10:1, Lucas 10:19 y Romanos 8 habla de esto. Este misterio es que nuestro Dios hoy vive, y hoy en estos tiempos de crisis mundial continúa dando vida y salud a quienes creemos en él, a quienes creen en su poderoso nombre, Jesús. Amén. Este es el misterio, hermanos, de cual habla la Escritura. Dios nos ha dado, decía el apóstol, a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Usted y yo ahora lo conocemos. Aleluya. Y sabe, usted y yo fuimos llamados para vivir en él. En él todo nuestro potencial. Fíjese, versículos 28 y 29 una vez más. Dice ahí: a quienes anunciamos, amonestando, dice, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Dice aquí, fíjese esto, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, dice que a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice el apóstol, luchando según la potencia que de él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol. Ustedes y yo, hermanos, dice estos versículos, que somos llamados para ser perfeccionados en Cristo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué somos llamados para ser perfeccionados en Jesús? Para que la potencia de su poder, dice el apóstol, actúe poderosamente en nosotros. ¿Sí? El deseo de corazón de Dios, hermanos, es de que usted y yo, nos dice la Escritura, también en Efesios capítulo 4, hermano, que usted y yo alcancemos la estatura del varón perfecto que es Jesús. Y la intención de que usted y yo lleguemos a ser como Jesús, o que seamos perfeccionados en Jesús, es para que la potencia de su poder, hermanos, pueda actuar poderosamente en nuestras vidas. Amén. Que podamos vivir en la potencia de su poder. Dios nos creó, hermanos, para que usted y yo no fuéramos conformistas. Amén. Que no nos conformáramos con vivir, hermanos, en los inicios de su poder. Dios quiere, hermanos, que usted y yo podamos vivir en la potencia de su poder y que actúe poderosamente en nosotros. Y esto es un llamamiento santo. ¿Sí? Esto es un llamamiento santo, es un llamamiento especial que usted y yo, hermanos, tenemos de parte de Dios. Dios nos llamó, ¿sí? Dios nos escogió. Amén. Dios habla de un pueblo escogido. Dios habla, hermanos, de un pueblo adquirido. Dios habla de una nación santa, hermanos, llamada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y aquí, hermanos, el apóstol declara que esto, hermanos, conforme al poder que actúa en nosotros. Y esto es el poder de Jesús. Amén. Somos llamados, dice el 28, el apóstol diciendo: y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, en la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Por qué? Porque es importante de ser perfeccionado en Cristo. ¿Sí? Perfeccionado en Cristo, para que podamos experimentar la potencia de Él, dice el apóstol, que quiere actuar poderosamente en usted y en mí. Amén. La potencia de Dios, hermanos, está queriendo actuar poderosamente en usted y en mí. Y esto, le decía, es un llamamiento santo.
¿Sí? Dios, hermanos, nos llamó para ser poderosos, para derribar fortalezas de destrucción que se levantan, hermanos, en contra de nuestra vida. ¿Sí? Fuimos llamados para vivir nuestro potencial en Él. Fuimos llamados, mire, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Nos dan una declaración. Fíjese esto, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No se trata de carne o sangre, está diciendo, ¿verdad? No se trata de nuestras fuerzas, hermanos. No se trata de nuestro pensamiento o nuestro intelecto. ¿Sí? No se trata de sabiduría humana. No se trata de conocimiento, hermanos, de hombre. Es importante que usted y yo entendamos esto. Amén. Las armas que usted y yo tenemos para vencer, hermanos, las circunstancias de la vida. No se trata, hermanos, de algo humano. No se trata, hermanos, de lo que usted y yo podamos alcanzar o hacer en nuestra propia naturaleza o en este mundo. No se trata de este mundo, hermanos. Está hablando la palabra. Dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, dice ahí. Poderosas en Dios, ¿para qué? Para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, toda idea que va en contra, dice ahí, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Fuimos llamados, hermanos, para vivir nuestro potencial en Él. Fuimos llamados para derribar fortalezas de mentira, para derribar fortalezas de apatía, para derribar fortalezas de separación y destrucción familiar. Fuimos llamados para derribar fortalezas de escasez, tanto espirituales como económicas. Fuimos llamados para derribar fortalezas de temor y de enfermedad que resultan en crisis física y mental. Fuimos llamados para derribar toda fortaleza, dice aquí, que se ha levantado en contra de nuestra fe. Todo argumento, hermanos, que va en contra de Dios. ¿Sí? Toda fortaleza que se levanta a la convicción, hermanos, que usted y yo tenemos en Cristo. Amén. Todo argumento, hermanos, toda idea que se levanta en contra, hermanos, de nuestra fe, dice la palabra, en contra de nuestra vida y en contra de nuestra estabilidad espiritual, física, emocional y psicológica. Ustedes y yo fuimos llamados de parte de Dios, hermanos, declara el Espíritu Santo a través del apóstol, a derribar todo argumento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios que usted y yo tenemos. Llamados para vivir nuestro potencial en su poder. Colosenses, mire de nuevo allá, capítulo 1. Vámonos un poquito para atrás al versículo 11. Fíjese esto. ¿Qué dice ahí? Fortalecidos. ¿Con qué? Con un poquito de poder, con una miseria de poder. Fortalecidos con lo que sobre de poder. No, hermano, no dice eso, ¿verdad que no? ¿Qué está diciendo? Fortalecidos con todo poder, dice. ¿Conforme a qué? A la potencia de su gloria. Amén. Conforme a la potencia de Jesús, conforme a la potencia del Padre, conforme a la potencia del Espíritu Santo que actúa en nosotros, dice la Escritura. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Sí, fuimos llamados
para vivir nuestro potencial en su poder, hermanos. Su potencial en Dios. Esto es hermoso. Este es el grande misterio, hermano, del cual hablaba el apóstol Pablo. Le decía que en el mundo conocido no se había escuchado todavía, apenas él fue el primer instrumento que Dios usó para darlo a los gentiles. Pero en nuestros días, hermanos, son pocos los que no conocen de este poder. Amén. Son pocos los que no conocen de este misterio. Le decía, solamente algunos que no han sido todavía alcanzados por el evangelio de Jesús, y también aquellos que no quieren salir de sus tinieblas mentales y en su corazón. Pero gracias a Dios, hermanos, que ustedes y yo entendemos que nuestro llamado es para derribar fortalezas. Amén. Es para alcanzar nuestro potencial en el poder de Dios. Pero nos presenta una clave ahí, Colosenses, hermano, el versículo 29. No sé si usted la cachó ahí, no sé si usted la captó, la clave que nos presenta ahí, o la combinación para abrir esa puerta de vivir en la potencia de Dios, de vivir nuestro potencial. Fíjese, está ahí en el 29, una vez más, porque quiero que sepáis, dice el apóstol, cuán, ¿qué dice ahí? Cuán grande que lucha, dice ahí, sostengo por vosotros. Amén. Versículo 29 dice, dice, para lo cual también trabajo, dice, luchando según la potencia de Él. Fíjese esto, trabajo luchando. Y el versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Sí, miro la clave de poder vivir en la potencia del poder de Dios. La clave, hermanos, y vamos a descifrarla en orden, para que el apóstol Pablo pudiera hacer esta declaración, hermanos, del versículo 29, por lo cual decía él también trabajo, y dice, luchando según la potencia de Él. Tuvo que haber algo en su vida que él había entendido, y esto era el llamamiento. Y el llamamiento que él tenía de parte de Dios, hermanos, algo tenía que hacer para poder entonces llegar a entender la necesidad del trabajo y de la lucha. ¿Ya notó las dos palabras ahí? Trabajo y lucha. ¿Sí? Primero tenía que entender, 2 Corintios 10, una vez más. Versículo 6. Fíjese, dice el apóstol, y estando prontos para castigar toda obediencia. Esto lo dice después, hermanos, de la convicción que tenía en su corazón de su llamamiento. Amén. De su llamamiento, ¿de qué? De poder derribar argumentos y toda altivez que se levantaran en contra del conocimiento de Dios, del poder que tenía para llevar cautivo todo pensamiento. Dice el apóstol, versículo 6, y estando prontos para castigar, ¿qué? Toda desobediencia. ¿Cuándo qué? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nadie, hermanos, puede hacer una declaración del necesario esfuerzo y la necesaria lucha que tiene que hacer si no está convencido de que es llamado a hacer ese trabajo o luchar esa pelea. Nadie, hermano, nadie va a trabajar arduamente, nadie va a luchar, hermanos, a espada y cuchillo, ¿no? Figuradamente hablando. Nadie va a luchar con todas sus fuerzas sin haber entendido el llamado y seguir el llamado a través de la obediencia, dice aquí el apóstol.
Amén. Por lo tanto dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, todo lo que había en mí que era desobediente, hoy en día he empezado a castigarlo. Y dice, porque mi obediencia está siendo perfeccionada. Sí. Y regresamos al versículo 29, Colosenses 1. La clave, la combinación, hermanos, para abrir la hermosa oportunidad de vivir nuestro potencial, depende, número uno, de la obediencia. Porque si podemos obedecer y seguir el llamado, hermanos, conforme Dios ha puesto en nosotros, entender que es mi llamado, que Dios me ha llamado a hacer lo que estoy haciendo, podré hacer declaraciones como el apóstol Pablo dice, por lo cual también que trabajo. Entiendo el llamamiento que tengo de parte de Dios, por eso trabajo. Amén. Trabajo, dice ahí, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. La clave para alcanzar, para vivir tu potencial, aquí está. Número uno, obediencia. Tienes que obedecer el llamado que tengas, mires el resultado o no delante de tus ojos, teniendo el entendimiento que tus ojos físicos muchas veces no van a alcanzar a percibir el resultado por lo cual tú estás trabajando, pero tú entiendes algo de parte de Dios, y lo que tú entiendes de parte de Dios es de que Dios te llamó a hacerlo. Sí, que el llamado vino de parte de Dios y tú obedientemente caminas hacia adelante y dices como el apóstol, y estoy trabajando y luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Obediencia, trabajo y lucha. Queremos vivir nuestro potencial, hermanos, sencillo. La clave es sencilla, facilita. Obediencia, trabajo y lucha. ¿Sí? El desarrollo, hermanos, de la potencia de su poder para que actúe poderosamente en nosotros y vivir en nuestro potencial solo requiere obediencia a Dios. Trabajar sin desmayar en su obra y permanecer sin cesar y sin darnos por vencidos en la lucha espiritual, en la lucha emocional y en la más difícil de todas, la lucha intelectual o la de la mente. Ahí es donde muchos hermanos han, ahora sí, tirado la toalla, porque esta lucha ha sido tan fuerte. Amén. Ha sido tan fuerte que han perdido la batalla. Por eso decía, hermanos, el Señor a través del apóstol, derribando todo argumento, hermanos, que va en contra del conocimiento de Dios. La pelea de la mente tenemos que vencerla a través de la fe. Aquí se han perdido, hermanos, miles de batallas. Por eso muchos han desistido de la fe. Por eso muchos ministros se han dado por vencidos, porque ha sido dura la lucha. Y todos tenemos que pelear la batalla, hermanos. Porque para poder desarrollar la potencia del poder de Dios para que actúe poderosamente en nosotros y vivir nuestro potencial, requiere obediencia a Dios, trabajar sin desmayar en su obra y permanecer, hermanos, sin darnos por vencidos en la lucha espiritual, emocional e intelectual. Ahí está, hermanos, la clave, la combinación.
para poder abrir la puerta de nuestro potencial. Amén. De poder desarrollar nuestro potencial. Con eso termino. Usted y yo, hermanos, no podemos dejar que este siglo nos engañe. Este siglo, hermanos, está tratando de engañar al mundo. ¿Sí? Este siglo. Y cuando digo este siglo me refiero, hermanos, a lo que está ocurriendo en este momento en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en este país y en el mundo entero. Mucha gente está siendo engañada, hermanos, por el enemigo de nuestras almas, por el siglo en este tiempo. Por eso dice el Señor, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. No podemos dejarnos engañar por este siglo. Usted y yo fuimos llamados a vivir, hermanos, en nuestro potencial a través de la potencia del poder de Dios que actúa en nosotros. Y lo voy a repetir hasta que nos convenzcamos, hermanos, que usted y yo fuimos llamados a vivir, hermanos, en el poder de Dios que actúa en nosotros, vivir nuestro potencial. Las circunstancias, hermanos, no son la limitación, decíamos la semana pasada. No son el estorbo, mucho menos la excusa para alcanzar el llamado de Dios. No. El obstáculo, el estorbo para alcanzar nuestro potencial somos usted y yo mismo. Es nuestra fe muchas veces que es quebrantada y empezamos a dudar de Dios. Dios no tiene cuidado de mí. Dios no va a estar conmigo cuando sea necesario. Por eso me cuido yo mismo. Por eso le busco y le rasco aquí, le rasco allá, porque Dios no tiene cuidado de mí. Yo creo que no nos atrevemos a decirlo con la boca, pero nuestras acciones, hermanos, demuestran nuestra fe. Pero Dios está anhelando, hermanos, vernos, ¿verdad? Como en esa imagen que decíamos, usábamos al principio, parados sobre la roca, hermanos. Yo miraba una poderosa interpretación ahí, hermanos, del mundo espiritual. Este hombre parado en la roca que es Jesús, a la cima de la montaña, visualizando en las alturas, hermanos, la hermosura de la creación de Dios. Amén. El deseo de Dios es que usted y yo vivamos nuestro potencial en todas y cualquiera de las circunstancias de este mundo. Amén. En todas y cualquiera de las circunstancias, vivir nuestro potencial en Él. A eso fuiste llamado, a vivir en tu potencial. Si le crees, dile gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por el llamamiento santo que me has dado, Dios. Gracias, hermano, Dios, porque tu palabra, Señor, me enseña que tú eres fiel, que tu llamamiento es santo, Dios, y que el deseo de tu corazón es llevarme, Señor, a vivir en el potencial que me has dado. Porque puedo entender a través de tu palabra, Señor, que no se trata de mí, que no se trata de mi capacidad, que no se trata de mis fuerzas, sino se trata, Señor, y se ha tratado siempre de ti, siempre de tu poder actuando en mi vida, Señor. Tu poder actuando en nuestra vida, Señor. Dios, llévanos a poder entender estos principios tan importantes, Dios, que forman la base de la fe cristiana. La base de la fe, Señor, que predicamos.
es vivir en tu poder. Es tu poder actuando en nosotros. No es por mí, eres tú, Dios. Eres tú en nuestra vida, Padre, queriéndonos llevar a desarrollar nuestro potencial. Llévanos ahí, Dios. Lleva a tu iglesia, Señor, a ese entendimiento que hemos sido llamados a vivir en tu potencial, Dios, para poder alcanzar el nuestro. Vivir en tu potencia para alcanzar, Señor, nuestro potencial en la vida. Y podamos caminar así, Dios, todos los días. Todos los días caminar en esa convicción, Dios, que tú eres tan real como siempre, que tú eres el mismo de ayer, como declara tu escritura, y como hemos confesado en estos últimos tiempos, que eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, que eres el creador de la tierra, que eres el que hizo milagros en la antigüedad, que hace milagros el día de hoy y hará milagros el día de mañana. Señor, nuestra vida en ti está segura, Dios. En ti estamos seguros, Dios. Gracias por esa seguridad que nos ofreces, papá. Te adoramos. Te adoramos porque tú eres fiel, Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Dígale gracias a Dios. Aleluya, Santo.